Estimado tutor, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Manuel Santa Cruz Benavides, soy estudiante de la UNA de Ingeniería en Sistemas y el día de hoy en Arquitectura de Computadores les quiero enseñar primero cómo instalar una herramienta que necesitamos, que es fundamental para nuestros desarrollos, el cual es el Visual Studio Code y una de sus extensiones, que es el MASM. Para ello, primero tenemos que ir a nuestra navegador de confianza y solicitar el descargar Visual Studio Code. Desde su página oficial vamos a ingresar y vamos a buscar nuestra plataforma de sistema operativo. En mi caso es Windows 10, donde yo le voy a dar descargar y empieza una descarga del instalador. En este caso yo ya lo tengo descargado, pero aquí lo podemos ver, es muy rápido. Descargamos el documento y abrimos el programa. Le damos a ejecutar y después de ejecutar pues ya se está corriendo. Solamente es correr todas las aplicaciones y nos va a abrir esta plataforma. Posterior vamos a las extensiones y en las extensiones vamos a buscar la de MASM. Le damos en este caso ya está instalado, aquí se aparecería si es la primera vez instalar y nos va a correr nuestra primera extensión. ¿Por qué es importante este paso? Puesto que sin ello nosotros no vamos a poder abrir lo que son las extensiones de Assembler, que es ASMO, y no nos va a correr nuestras aplicaciones de las cuales vamos a hacer nuestros primeros ejercicios. Para el primer ejercicio nos piden que mostremos por consola el nombre completo y el número de cédula. En este caso lo que se va a hacer al principio es crear un modelo, definir el modelo, definir la memoria e ingresar los datos como variables. En el modelo vamos a escoger un modelo pequeño, small, por su significado en inglés. Posterior vamos a poner la memoria, que va a ser sobre 100. Y como variables en datos vamos a poner el nombre, en este caso aquí está el mío, y vamos a poner el número de identificación o el ID, que aquí está mi número de identificación. Procedemos luego a desarrollar el código. Para desarrollar el código vamos a utilizar primero que vamos a realizar los movimientos para leer los nombres. En este caso vamos primero a mostrar el nombre. Dependiendo de los movimientos lo vamos a utilizar con este código, el 09H. Vamos a leerlo y vamos a cerrarlo con el 21H. Luego en la segunda nueva línea vamos a dejar un espacio, yo lo creé solamente por estética, y posterior se va a copiar exactamente el mismo código para mostrar el ID, con la diferencia de que ya no va a poner aquí nombre sino ID. Luego vamos a dejar una tecla para poder cerrar el código y vamos a cerrar el código con el main end. Entonces al correr el código vamos a ver que sale de esta manera: mi nombre completo, que sería con esta parte del código, la nueva línea y el ID, que en este caso se vería y se mostraría con esta parte. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, el cual nos pide realizar una sumatoria entre dígitos, pero vamos a hacer sumas simples de un solo dígito que vaya entre los números 0 y 9. Para ello vamos a sumar dos dígitos de la siguiente manera. Primero, ya sabemos, vamos a definir el modelo, luego le vamos a dar una memoria y vamos a ingresar los datos como variables. En este caso vamos a tener dos datos que se van a ingresar y nos va a dar un resultado que va a ser la suma de los dos números, que sean entre el 0 y el 9, sin sobrepasar que esta suma nos dé dos dígitos, puesto que la consola nos va a mostrar un error. En este caso vamos a definir las variables como MSG y MSG2. Ahora, procediendo con el código, vamos a leer el primer dígito que se va a insertar. En este caso vamos a hacer los primeros movimientos, todo va a ser muy similar, donde se va a leer el primer dígito que se ingrese, y vamos a hacer lo mismo con el segundo dígito. Vamos a crear algo diferente del primer ejercicio,
que va a ser la suma. Entonces ya sabemos que vamos a sumar el número 1 y el número 2, de ahí las dos incógnitas del principio, las dos variables, y posteriormente vamos a mostrar un resultado, pero para mostrar este resultado es la suma de los dos dígitos, los cuales se van a crear por medio de este comando una lectura del dígito, tanto del primer dígito que es el de que se ingresa como el segundo, mostrando al final la sumatoria de los dos. Obviamente vamos a cerrar el código con nuestro código en main. Entonces vamos a empezar a correr el código, lo cual nos muestra lo siguiente: ingresa el primer dígito entre el 0 y el 9, vamos a poner así que es el 3. Posterior vamos a poner el 4 y la suma total es 7. ¿Qué pasaría si en este caso nosotros corremos el código y hacemos una suma que supere el dígito 9? Entonces, teniendo en cuenta que si sumamos 6 y 6 me va a dar un error. Continuando con el tercer ejercicio, vamos a seguir con una resta. Es muy similar al anterior ejercicio de la suma, definiendo primero el modelo con su memoria, ingresando las variables. Con la única diferencia que vamos a utilizar es que en nuestro código, en lugar de sumar, vamos a restar. Ya obviamente vamos a ingresar los respectivos cambios de las variables para las variables, y él directamente en las lecturas de las variables me va a correr que tenemos una resta. El ejercicio es muy similar, la diferencia es que vamos a cambiar las sumas por las restas. Entonces me va a decir, ingresa el primer dígito, ya sabemos que es entre el 0 y el 9 y no puede superar en teoría dos dígitos. Entonces vamos a poner el número 6, luego vamos a poner el número 4 y la resta es el número 2. En nuestro tercer ejercicio, la multiplicación, vamos a definir nuestro modelo y nuestra memoria ingresando nuevamente nuestras variables. Ahora, la diferencia que nosotros vamos a tener aquí con los dos anteriores ejercicios es el producto. Después de poder definir las variables, vamos a empezar a realizar el código, el cual nos dice que al leer los datos vamos a tener que leer el primer dígito y luego vamos a leer el segundo dígito. Aquí es donde está la clave de nuestro ejercicio, y es realizar el producto. Esto es lo que nos va a definir que nosotros, al momento de realizar las lecturas de nuestra consola, nos dice que después de calcular los resultados y de leer los primeros dígitos, nos debe mostrar el producto. El producto, por la función proc, nos va a decir que la multiplicación de los dos dígitos va a ser una multiplicación, teniendo en cuenta que no puede superar nuevamente los dos dígitos al resultado de la consola. Me explico. Si yo digo que el primer dígito va a ser 3 y el segundo va a ser 2, pues la multiplicación va a ser 6. Pero si yo corro nuevamente el código y le digo que multiplique 6 por 2, me va a salir un error. Para nuestro último ejercicio, que son las divisiones, vamos a nuevamente a realizar nuestro modelo y nuestra memoria, ingresando como variables dos números entre el 1 y el 9, teniendo en cuenta que el segundo número no puede ser 0. Ahora, esta división solamente nos va a dar como resultado números enteros. Por ende, si yo digo que una división entre 5 y 2, que sería 2.5, no nos va a dar como tal el 2.5, sino el número entero 2. ¿Por qué? Porque así está realizado el código, para hacer una división simple. Ya entrando en el código, decimos que lo primero que tenemos que hacer es traer los datos, leer el primer código, leer el primer dígito, luego vamos a leer el segundo dígito, pero este segundo dígito no puede ser 0, sino el código nos va a enviar un error. Se va a realizar la división mostrando un cociente, que es nuestra variable al resultado, y por ende nos va a dar
mostrar un resultado. Es exactamente igual que la multiplicación, pero con un cociente. Después de haber obtenido por consola los dígitos y de realizar la operación, él va a leer estos dígitos y nos va a mostrar un resultado cociente que va a ser un número entero. Finalizamos con el endMain para cerrar el código y aquí nos va a mostrar que el primer dígito, en este caso lo voy a hacer con un número 4 dividido entre 2, va a ser A2. Lo que les decía en cuanto a que voy a realizar el código, digamos que un 5 dividido entre 2, pues nos va a decir que es un 2. ¿Por qué? Porque él no va a mostrarme lo que son los decimales. Gracias.